clima. Ya. ¿Alguna duda? Me carga hablar así, encuentro tan aburrida hacer clases así. Eso. A ver. No, profe. Ya. Vamos ahora a otra definición importante que aquí quizás podemos conversar un poquito más. Hay tres formas en que tú te puedes enfermar con un microorganismo. Una puede ser una infección. Esa infección es causada por un microorganismo que llega, por ejemplo, a tu intestino y empieza a duplicarse y el sistema inmune, al darse cuenta que hay un cuerpo extraño, reacciona. Cuando tú tienes una infección, ¿qué hace tu cuerpo, tu sistema inmune? ¿Qué es lo primero que te ocurre cuando tienes cualquier infección? ¿Fiebre? Fiebre. La fiebre es causada por nuestro cuerpo en respuesta a un microorganismo. ¿Para qué hacemos fiebre? ¿Cuál es el sentido de la fiebre? Se Digamos, mal supone enseñado. que es como para matar el microorganismo, ¿o no? Se Para supone matar que el eso era... microorganismo, ¿a cuánto llega cuando uno tiene fiebre? Oh, ya 40, o sea, 39, 40. Pero Claro, sobre 2 pero es grados. ¿Se como el morirá el mecanismo, no sé. microorganismo a esa temperatura? No. No. Mm, ¿Para qué es la fiebre? ¿Qué te pasa a ti cuando te da fiebre? ya, pues Mientras chiquilla. calor, Al resto, ¿qué les pasa cuando les da fiebre? ¿Cómo se mientras sienten? calor. Mal. Se sienten mal, se sienten cansados, sienten la cabeza bomba. Entonces, ¿qué hace uno? Se va ahí a un carrete, sale a pasear. No, uno como que ¿Se toma algún medicamento parte o, a la vida. o descansar? No, lo que Toma solo, agua. dígame, No, dije que toma agua. toman agua. Miren, la fiebre es una señal de alerta, ¿ya? Es como cuando, como que te da la sensación de que algo está mal. Es la forma en que tu cuerpo te avisa de que algo está mal, ¿ya? Tienes fiebre, te sientes mal y te tira a la cama, o sea, te obliga a bajar el ritmo y a no hacer tu vida normal, ¿ya? Y la fiebre ocurre porque el sistema inmune comienza a dar señales a todo el cuerpo para que se empiecen a movilizar. Comienzan los linfocitos T, los linfocitos B a producirse anticuerpos, toxinas, citotoxinas se denominan, que son unas moléculas que dan una señal completa al cuerpo y parte de esto produce inflamación también y otra respuesta que se llama esta glandina, que no sé si lo vieron alguna vez, produce fiebre, ¿ya? Entonces, ¿por qué la fiebre es complicada? Ya te da la señal de que algo está mal. Cuando alguien tiene hijos, sabe que cuando hace fiebre la guagua tenés que esperar un segundo síntoma porque lo lleváis al doctor y el doctor te dice, bueno, que no sé si es la guatita, si está resfriado, hay que esperar. La fiebre es simplemente una señal de alerta, ¿ya? Algo está pasando, ahora hay que mirar. Si tiene moco, si tiene tos, es un resfrío y es respiratorio, o si tiene diarrea, es intestinal, ¿ya? Entonces, es una señal de alerta. Y eso ocurre con las infecciones. Es tu sistema inmune tratando de luchar contra el microorganismo el que produce toda la sintomatología. La indigestión sí puede ser causada por el microorganismo. El crecimiento desconsiderado de este microorganismo en tu intestino hace que tu cuerpo trate de eliminarlo y con ella se va el agua, porque recuerden, ¿en qué momento nosotros absorbemos el agua que consumimos? ¿En qué parte de nuestro intestino? Buena pregunta. En el intestino grueso, ¿ya? El agua tiene que pasar todo el intestino delgado y no se absorbe hasta el intestino grueso. Ya le sacamos todos los nutrientes a los alimentos y sigue habiendo mucha agua. Entonces, cuando hay una inflamación del intestino, ya sea por una infección o, por ejemplo, el famoso colon irritable, pasa de largo y el agua no se absorbe. Una diarrea es complicada porque el agua se bota y tú no la absorbes y eso produce deshidratación, ¿ya? Entonces, cuando te dan esas sales, ¿han tomado esas sales? ¿Han tenido diarrea alguna vez o no? Sí, Les ok. dan estas sales hidratantes. ¿Cómo funcionan? Jamás he tomado.
¿Jamás han tomado ¿Cuáles son? Gatorade? ¿No han tomado Gatorade? Ah, Dices, po, ¿no? para la caña. Sí, pero ¿por qué es para la caña? ¿Por qué es para la caña? Ya, veamos. Hablemos de algo que les interesa. ¿Por qué el Gatorade funciona para la caña? Por la deshidratación que produce el El alcohol. alcohol. Ya. Entonces, ¿cómo funciona el Gatorade para hidratar? ¿Alguien sabe? ¿Qué tiene el Gatorade? Electrolitos. Electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Eh, Sodio, potasio. Son sales. Son sales. Lo que producen las sales es un desequilibrio osmótico, es una bebida altamente osmótica. Entonces, cuando llega al intestino y tú tienes toda esta cantidad de iones, lo que ocurre es que el agua, por presión osmótica, tiende a ir dentro de las células, no hacia el otro lado. Entonces, al tener una cantidad de sal grande en el intestino, el agua fluye hacia el interior de tu cuerpo y no hacia el intestino. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Ya, entonces, es muy bueno tomar Gatorade o estas sales hidratantes porque de esa manera la absorción de agua aumenta, es más rápida, ¿ya? Ahora, igual puedes seguir con diarrea, igual puede ser que elimines una gran cantidad, pero bueno, hay que tomar más líquido, ¿no? ¿Ya? Y para la caña lo mismo, ¿ya? También hay que tomar más líquido. Es más lento con agua, pero también funciona, ¿ya? Hay un truco, hay que tomar en la noche, chiquillos. Antes de irse a acostar, se toman un litro, oye, está grabado. Toman un litro de agua y al otro día amanecen mejor que si no lo hacen. Así que antes de acostarse, yo sé que cuesta, porque uno viene como enfiestado, pero siempre hay un vasito, unos 2 vasitos de agua y las cosas andan mejor al otro día. Ya, eso es el escenario de una infección. Por otro lado, hay intoxicaciones. Las intoxicaciones habitualmente son causadas por toxinas. Hay microorganismos que producen estas toxinas, como por ejemplo el vibrio cólera. El vibrio cólera produce una toxina que afecta un canal de cloro en el intestino y eso hace que el agua salga del intestino. Es una toxina bien maldita, ¿eh? Bien maldita. Entonces produce una deshidratación muy, muy, muy rápida, ¿ya? Hay toxinas que no necesitan que el microorganismo esté presente. El microorganismo ya murió y la toxina sigue ahí. Y eso es una intoxicación. Por otro lado, hay una toxoinfección en que la cantidad de toxina que hay presente es muy bajita y necesita que el microorganismo esté vivo y vaya produciendo esa toxina. Y eso produce el cuadro infectivo. Y eso es una toxoinfección, ¿ya? De esto hay numerosos ejemplos. Intoxicaciones o toxinas que ustedes conozcan. ¿Conocen alguna toxina asociada a alimentos? ¿No? La butulímica, ¿conocen la toxina butulímica que produce el botulismo? ¿Saben lo que es el botulismo, no? ¿No? No. Es causado por un Clostridium. Es una bacteria que es capaz de esporular. Y es muy común que se encuentre en conservas. O sea, ya no, pero antes era común en conservas. Porque durante todo el proceso, imagínense haciendo un durazno en conserva o algo por el estilo, pasa por un proceso de alta temperatura, tiene una presión osmótica muy alta, entonces los microorganismos mueren. Pero Clostridium esporulaba y la gente abría el tarrito y después volvía a germinar, producía bacteria, esta bacteria producía una toxina y esa toxina producía daño en el sistema nervioso central y lo que producía era que en el fondo la gente quedaba paralítica y quedaba con una posición muy característica con la cabeza hacia atrás, como un encorvado al revés, ¿ya? Y bueno, los sistemas de calidad han evitado que esta bacteria esté presente ahora en la industria, ¿ya? Se pone ojo en las bacterias más complicaditas, ¿ya? En realidad en todas, pero esta bacteria realmente es complicada, entonces hay un requerimiento muy alto de ausencia total de esta bacteria, ¿ya? Ahí están definidos lo que acabamos de hablar, ya me quedan solo 5 minutos, me pasa volando. Patogenicidad,
es la capacidad de producir enfermedad y virulencia es el grado de enfermedad que produce. Algo puede ser más virulento o menos virulento, pero si tiene un grado de virulencia, es patógeno. Pero también hay microorganismos que no son patógenos y por lo tanto no tienen ningún grado de virulencia, ¿ya? Yo sé que ustedes no lo usan, pero yo como éramos perros en mi carrera, nosotros cuando alguien llegaba así como con un resfrío, tosiendo y sonándose así, nosotros decíamos, está muy virulento este hombre y lo dejábamos a un lado, ¿ya? Entonces tenía un patógeno y era muy virulento porque en el fondo el microorganismo que tenía estaba haciendo mucho, mucho daño. Después en estas diapos hay una serie de microorganismos que son como los clásicos asociados a alimentos, ¿ya? En algunas características generales, y parece un catálogo, y esto es muy fome de que hablemos de ellos, pero hay algunos que ustedes ya conocen, o deberían. Aquí está Clostridium botulínico, que produce el botulismo, que es una neurotoxina, y esta toxina es termolábil. Eso quiere decir que si yo someto todo mi alimento a una alta temperatura, esta proteína se va a denaturar y ya no produce el daño. Y eso es una forma en que tú preservas los alimentos donde podría estar este microorganismo, ¿ya? Es sensible también la bacteria a pH muy bajo. Esa es otra forma de preservar los alimentos, bajar el pH. Clostridium perfringens, esto es algo que está ahora muy en boga, tiene que ver con, es un microorganismo anaeróbico. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú haces vacío o tú envasas la carne, por ejemplo, en atmósfera modificada, este microorganismo va a seguir ahí, ¿ya? Porque no necesita oxígeno para crecer. Y suele crecer cuando la carne pasa un tiempo. Ustedes saben que el músculo, la carne es músculo, y tiene una capacidad de irrigación altísima y por lo tanto tiene oxígeno, pero a medida que pasa el tiempo, la cantidad de oxígeno presente en la carne empieza a disminuir y ese es el momento adecuado para que este microaerofílico comience a crecer, ¿ya? Entonces también es un indicador de carne que no está tan fresca, pero nosotros la carne que comemos no es fresca en realidad, así que está presente en todas. Una imperdible, Escherichia coli. Escherichia coli es un comensal. Eso quiere decir que es un microorganismo que está habitualmente en nuestro estómago, pero existen distintas cepas de bacterias y algunas de ellas producen toxinas. Lo que les mencioné antes del STEC, de las formas de contaminar por STEC, se refieren a una coli que produce una toxina que es de Shigella. Y por eso se llama chigatoxina. Shigella es otra bacteria gram negativa. Y esta bacteria es un dolor de cabeza porque produce una enfermedad que se llama CHU, o síndrome hemolítico urémico, y produce un daño a los riñones muy, muy fuerte y habitualmente afecta a niños que quedan destinados a dializarse el resto de su vida o a un trasplante de riñón. Entonces es bien jodida. Es baja la probabilidad, pero está ahí presente. ¿Dónde usted se comería una coli? Cualquier. En cualquier cosa sí, la verdad es que sí, pero esta bacteria está casi siempre presente en el intestino de la vaca. Entonces hay un par de alimentos que son clásicos contaminados por STEC. De hecho, hay un programa en el Discovery, así como casos médicos, no sé, raros, así como Doctor House, a lo Doctor House. Y la otra vez estaba viendo una que era de una familia en Estados Unidos que vivía en una granja orgánica. Y lo que hacían ellos era tomar leche sin pasteurizar. Y ahí la guagua se contaminó con una STEC. Entonces, los cambios en las costumbres de los consumidores también son súper importantes. Uno llega al médico y uno espera que el médico adivine lo que uno tiene que dar todos los antecedentes. Si viajó a un país tropical, si come alimentos orgánicos, si toma leche sin pasteurizar, si come crudo. ¿A alguien le gusta el crudo? ¿Han ido a Valdivia? ¿Han comido crudo? Sí, profe.
exquisito. Ay, me encanta. Pero yo sé que es una irresponsabilidad terrible. ¿Cómo crudo, profe?